Imagina una noche tranquila en un hospital, donde lo inesperado ocurre, un perro extraño aparece cargando a un niño gravemente herido. Este no es un simple rescate, es el inicio de un misterio que desafiará todo lo que crees saber. A medida que la historia avanza, descubrirás cómo este niño enfrenta el momento más oscuro de su vida, mientras un guardián silencioso cambia su destino de formas que nadie puede explicar. ¿Qué conexión tienen? ¿Por qué el perro parece saber más de lo que aparenta? Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia de supervivencia y redención te dejará sin palabras. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un misterio que desafiará tu lógica y despertará tu curiosidad hasta el último segundo. Muchas las fuerzas que nos protegen son invisibles, inexplicables, y llegan en los momentos más extraños para transformar nuestras vidas. Esta historia no solo te llevará al borde del misterio, sino que te hará reflexionar sobre el poder de lo desconocido y la conexión entre lo visible y lo intangible. Prepárate para descubrir una lección que desafía toda lógica y toca el alma. En una noche aparentemente tranquila en un hospital, donde el silencio de los pasillos solo era interrumpido por el suave murmullo de los monitores y el ocasional crujido de una silla, ocurrió algo que nadie esperaba. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron de golpe, como si una fuerza invisible las empujara, y a través de ellas apareció un perro extraño. Su pelaje oscuro y enmarañado brillaba bajo la luz fluorescente, y en sus dientes sujetaba con delicadeza el cuello de la camiseta de un niño gravemente herido. El animal jadeaba, visiblemente agotado, pero sus ojos, intensos y llenos de determinación, eran lo que más desconcertaba a quienes lo veían. Había algo en ellos que transmitía una urgencia casi humana. El personal del hospital se quedó paralizado por un instante, incapaz de procesar la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. Este no era un simple rescate, había algo profundamente inquietante en la forma en que el perro parecía entender exactamente lo que estaba haciendo. Arrastró al niño hasta el centro de la sala, soltándolo con cuidado, y luego levantó la cabeza, emitiendo un ladrido bajo que resonó como una orden. Era como si estuviera exigiendo que atendieran al niño, como si supiera que cada segundo contaba. Mientras los médicos corrían a socorrer al pequeño, algo comenzó a cambiar en la atmósfera del lugar. No era solo la adrenalina del momento, había una tensión palpable, una sensación de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Al examinar al niño, descubrieron que sus heridas, aunque graves, habían sido tratadas rudimentariamente, como si alguien, o algo, hubiera intentado mantenerlo con vida antes de llegar al hospital. Pero, ¿quién? ¿Cómo? Y más inquietante aún, ¿qué relación tenía ese perro con él? La noche, que había empezado como cualquier otra, se convirtió en el inicio de un misterio que desafiaría toda lógica. Los signos vitales del niño fluctuaban de manera extraña, mejorando ligeramente cada vez que el perro se acercaba a la puerta de la sala de emergencias, como si su presencia tuviera un efecto inexplicable sobre él. Los médicos, acostumbrados a enfrentar lo desconocido desde una perspectiva científica, comenzaron a cuestionar lo que sabían. ¿Era posible que este perro fuera más que un simple animal? ¿Qué secretos escondía? El perro, por su parte, se mantuvo inmóvil, observando cada movimiento con una intensidad que hacía que incluso los más escépticos sintieran un escalofrío. Parecía saber algo que los demás ignoraban, como si estuviera conectado a un conocimiento antiguo e inalcanzable. Y entonces, a medida que la noche avanzaba, pequeños detalles comenzaron a emerger. El perro llevaba un collar de cuero desgastado, con símbolos grabados que ninguno de los presentes pudo identificar. No eran letras ni números, sino formas que parecían pertenecer a un lenguaje olvidado.
Estos símbolos serían el primer indicio de que lo que estaban presenciando no era un simple acto de heroísmo animal, sino el inicio de un enigma mucho más profundo. A medida que se desarrollaba la historia, las preguntas se acumulaban. ¿De dónde venía el perro? ¿Cómo había encontrado al niño? ¿Qué lo había llevado al hospital en ese momento preciso? Pero quizás lo más inquietante era la conexión entre ellos, una conexión que iba más allá de lo físico. Cada mirada del animal parecía estar cargada de significado, como si fuera el guardián del niño en un sentido literal y metafísico. Este es solo el principio de una historia que desafía las fronteras entre lo conocido y lo desconocido, una historia que te hará cuestionar lo que crees saber sobre el mundo y las fuerzas que lo rigen. Si quieres saber qué secretos se ocultan tras este encuentro inexplicable y descubrir cómo se entrelazan los destinos de un niño y su misterioso protector, no te pierdas lo que viene. Porque detrás de cada respuesta hay un nuevo misterio esperando ser desvelado, y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. A medida que esta historia se desarrolla, surgen preguntas sin respuesta. Nadie parece saber de dónde vienen ni el niño ni el perro. Tampoco hay reportes de niños desaparecidos que coincidan con su descripción. Además, el comportamiento del perro desafía toda explicación natural, parece comprender las instrucciones del personal médico, se niega a comer o beber hasta que el niño muestra signos de mejoría y, en momentos de calma, emite un sonido que recuerda a un llanto humano. Todo esto lleva al equipo a sospechar que entre el animal y el niño existe un vínculo profundo, inexplicable, como si fueran dos almas entrelazadas en un misterio mucho más grande que ellos mismos. Era una noche común en el hospital, donde el personal aprovechaba la calma para ponerse al día con su trabajo. Algunos revisaban expedientes médicos, otros organizaban suministros, y las conversaciones se mantenían en un tono bajo. Sin embargo, la rutina se rompió abruptamente cuando, a través de las puertas automáticas, un perro grande y oscuro apareció arrastrando a un niño herido. El animal, jadeando visiblemente agotado, empujaba al niño con su hocico, haciendo todo lo posible para llamar la atención de los médicos. El personal médico quedó congelado por un instante, incrédulo ante la escena. No era común recibir pacientes en compañía de un perro, mucho menos en estas circunstancias. Sin perder más tiempo, una enfermera se acercó con cuidado mientras el perro, con los ojos clavados en el niño, ladraba con una mezcla de desesperación y urgencia. Cada movimiento del animal reflejaba determinación, como si supiera que había cumplido una parte importante de su tarea, pero aún no estaba listo para dejarlo solo. Los médicos trasladaron rápidamente al niño a una camilla, comenzando los protocolos de emergencia. Durante el proceso, el perro no dejó de observarlos, vigilante. Cuando intentaron alejarlo de la sala, se resistió con un gruñido suave pero firme, dejando claro que no tenía intención de irse. Mientras los doctores evaluaban al niño, notaron que sus heridas eran graves pero cuidadosamente tratadas de manera rudimentaria, como si alguien o algo hubiera intentado protegerlo antes de llegar al hospital. La historia no tardó en generar preguntas. Nadie sabía de dónde había venido el niño ni cómo había llegado hasta allí. El perro tampoco llevaba collar ni identificación, pero su actitud parecía la de un guardián. Incluso los pacientes más escépticos en la sala de espera no pudieron evitar quedarse mirando, fascinados por la extraña conexión entre el animal y el niño. Conforme avanzaba la noche, la sensación de que el perro y el niño compartían un vínculo más profundo de lo que parecía evidente comenzó a llenar el aire del hospital, dejando a todos con una sensación de misterio que pedía ser resuelto. Cuando los médicos lograron estabilizar al niño, comenzaron a notar algo extraño.
Aunque sus heridas eran profundas y su estado crítico al llegar, sus signos vitales mostraban una resistencia poco común para alguien en su condición. Parecía aferrarse a la vida con una fuerza inexplicable. Fue entonces cuando los doctores notaron algo aún más peculiar. Además de las heridas recientes, el cuerpo del niño estaba cubierto de cicatrices antiguas, algunas que parecían haber sido causadas por quemaduras, otras por cortes profundos. Estas marcas contaban la historia de una vida llena de sufrimiento y peligro, lo que generó inquietud entre el equipo médico. ¿Qué clase de vida había llevado un niño tan pequeño para acumular tantas heridas? El personal intentó buscar pistas sobre su identidad, pero no había mucho con qué trabajar. El niño, que parecía tener unos 10 años, estaba cubierto de suciedad y llevaba ropa desgarrada que apenas lo protegía del frío. No tenía identificación, ni una mochila o pertenencias que pudieran dar alguna pista. Incluso el diseño de su ropa no coincidía con las tendencias recientes, como si hubiera estado aislado de la sociedad por un largo tiempo. Mientras tanto, el perro que lo había acompañado no se apartaba de la puerta de la sala donde atendían al niño. Se mantenía inmóvil, con los ojos fijos en los médicos, como si estuviera esperando un informe sobre su estado. Algunos miembros del personal intentaron darle comida o agua, pero el perro no mostró interés, como si todo su enfoque estuviera en el bienestar del niño. Su lealtad desconcertaba a todos, no era un comportamiento típico de un animal callejero. Conforme avanzaba la noche, las preguntas se acumulaban. Los registros policiales no mostraban reportes de niños desaparecidos que coincidieran con su descripción y ningún adulto había aparecido en el hospital buscándolo. Los médicos comenzaron a especular si el niño había estado viviendo en condiciones extremas, aislado de cualquier sistema de apoyo. Sin embargo, lo que más los inquietaba era el vínculo evidente entre el niño y el perro, como si el animal fuera algo más que un compañero. Era un guardián, una sombra fiel que parecía guardar secretos tan profundos como las cicatrices del niño. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar al niño, un detalle inquietante desvió su atención del caso clínico por un momento. El perro llevaba un collar antiguo, hecho de cuero desgastado, con símbolos grabados que ninguno de los presentes pudo identificar. No eran letras ni números, sino extrañas formas geométricas y líneas entrelazadas que parecían haber sido grabadas a mano. Algunos sugirieron que podría tratarse de algún tipo de adorno artesanal, mientras que otros comenzaron a especular si aquel collar tenía un significado más profundo, algo que trascendía su apariencia. Intrigados, algunos miembros del personal buscaron referencias a los símbolos en sus teléfonos, pero no encontraron nada parecido. Un médico, apasionado por la historia, comentó que los grabados le recordaban a inscripciones de antiguas culturas, aunque no podía precisar cuál. Este collar parecía desentonar completamente con el contexto en el que se encontraba, como si perteneciera a una época y lugar lejanos. Mientras tanto, el perro se negaba rotundamente a moverse de la puerta de la sala de emergencias. Su postura era tensa, pero no agresiva. Observaba cada movimiento de los médicos con una intensidad que resultaba casi humana, como si entendiera lo que estaba en juego. Aunque varios intentaron alejarlo o distraerlo, el animal no cedió. Incluso cuando un celador intentó sacarlo fuera del hospital, el perro se plantó firmemente en el suelo, emitiendo un gruñido bajo que dejó claro que no se iría hasta asegurarse de que el niño estuviera a salvo. Con el paso de las horas, algo comenzó a cambiar en la atmósfera del hospital. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de quienes estaban en la sala. Algunos empleados comentaron que el aire se sentía más pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía desconocida. Otros empezaron a notar pequeños detalles extraños,
luces que parpadeaban sin razón, una corriente de aire frío que recorría los pasillos sin explicación. Todo parecía girar en torno al perro, que, inmóvil junto a la puerta, proyectaba una presencia que desafiaba cualquier lógica. No era un simple animal, cada vez era más evidente que su vínculo con el niño escondía algo mucho más profundo, un misterio que el hospital apenas comenzaba a desentrañar. Mientras los médicos se esforzaban por tratar al niño, comenzaron a notar patrones que desafiaban toda explicación lógica. Cada vez que el perro se acercaba a la puerta de la sala, los monitores que registraban los signos vitales del niño mostraban una leve pero perceptible mejora. Su respiración se estabilizaba, su ritmo cardíaco ganaba fuerza y parecía aferrarse a la vida con más determinación. Al principio, algunos lo atribuyeron a una simple coincidencia, pero a medida que los episodios se repetían, era difícil ignorar la posibilidad de que hubiera una conexión directa entre el perro y la recuperación del niño. El personal médico, acostumbrado a confiar en la ciencia y los datos concretos, comenzó a debatir lo que estaba sucediendo. Algunos, escépticos, insistieron en que se trataba de un efecto placebo o una casualidad estadística. Sin embargo, otros no podían negar que el perro parecía tener un propósito más allá del entendimiento común. Un doctor, conocido por su escepticismo, comentó en voz baja: «Esto está fuera de cualquier libro de medicina que haya leído». A pesar de sus dudas, se sentía inquieto cada vez que veía cómo el animal, con su mirada intensa, seguía cada detalle de la atención médica como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Lo más desconcertante ocurrió cuando el perro se acercó más de lo habitual. Aprovechando un descuido de los guardias, el animal logró entrar brevemente en la sala de emergencias. En ese instante, el niño, que hasta entonces había permanecido inconsciente, mostró una leve reacción, movió los dedos de una mano y dejó escapar un pequeño gemido. Como si la presencia del perro hubiera despertado algo en él. Los médicos se miraron entre sí, asombrados y sin palabras, mientras el perro, satisfecho, retrocedía hacia la puerta sin causar más alboroto, como si supiera que ya había hecho lo necesario. Este incidente comenzó a cambiar la perspectiva de todos los que trabajaban esa noche. Más allá de las teorías médicas y las explicaciones racionales, algo en el comportamiento del perro y su impacto en el niño parecía desafiar las leyes naturales. Los médicos, aunque divididos en opiniones, no pudieron evitar cuestionar sus propias creencias. ¿Era posible que el perro estuviera actuando como un puente entre el niño y una fuerza desconocida? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el hospital, con sus luces parpadeantes y su atmósfera cada vez más extraña, se convertía en el escenario de un misterio que aún no tenía respuesta. La policía, que había llegado al hospital para investigar el caso, también se encontraba atrapada en un rompecabezas que parecía ir más allá de lo cotidiano. Al examinar el collar del perro con mayor detenimiento, notaron que los símbolos grabados tenían una precisión y detalle que sugerían un trabajo artesanal muy antiguo. No eran simples adornos, cada trazo parecía deliberado, como si contara una historia o portara un mensaje. Ante la falta de respuestas inmediatas, decidieron llamar a un experto en antigüedades para que analizara el objeto. El experto llegó al hospital con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Al inspeccionar el collar, su expresión cambió rápidamente a una mezcla de asombro y preocupación. Reconoció los símbolos como parte de una antigua leyenda transmitida en diversas culturas, aunque con variaciones. Según la historia que compartió, estos grabados estaban asociados con la figura de un protector espiritual, un ser destinado a cuidar a los más vulnerables, especialmente a los niños, en momentos de peligro extremo. Esta figura, en algunas versiones,
tomaba la forma de un perro que aparecía en el momento justo para salvar vidas y enfrentar fuerzas desconocidas. Aunque el experto evitó hacer declaraciones definitivas sobre la naturaleza del perro, no pudo negar que el simbolismo del collar era profundamente significativo. Explicó que los grabados representaban conceptos universales: protección, sacrificio y una devoción absoluta. En tiempos antiguos, las comunidades grababan estos símbolos en amuletos o collares para invocar la presencia de guardianes. En algunas culturas, se creía que ciertos perros tenían un vínculo especial con los niños, actuando como protectores frente a peligros que iban más allá de lo físico, quizás incluso de lo terrenal. Este descubrimiento no hizo más que aumentar el misterio. Mientras algunos policías se mostraban escépticos y calificaban la leyenda como una superstición, otros comenzaron a mirar al perro con un nuevo respeto, casi reverencia. Por su parte, el animal seguía vigilante en la puerta de la sala de emergencias, con una calma inquietante, como si supiera que todos los ojos estaban sobre él. Los médicos y el personal hospitalario, que habían escuchado parte de la explicación del experto, comenzaron a conectar los detalles, las mejoras inexplicables en los signos vitales del niño cuando el perro estaba cerca, el comportamiento casi humano del animal y ahora el simbolismo del collar. Conforme avanzaba la noche, una pregunta comenzó a flotar en el aire: ¿era este perro un simple animal que, por razones desconocidas, se había convertido en el protector del niño, o era algo mucho más profundo? ¿Algo que desafiaba las reglas de la naturaleza y las creencias humanas? La respuesta parecía estar tan cerca como lejana, mientras el perro permanecía inmutable, esperando como si el destino del niño aún dependiera de él. Mientras tanto, el estado del niño seguía siendo crítico, aunque las pequeñas mejoras que ocurrían cuando el perro estaba cerca seguían desconcertando a los médicos. Era como si la presencia del animal actuara como un estímulo invisible que le daba fuerza a Pedrito para seguir luchando. En medio de estos eventos, la aparición de una pequeña pulsera en la muñeca del niño marcó un cambio significativo. Estaba desgastada, pero aún se podía leer un nombre grabado: Pedrito, seguido de lo que parecía ser un número parcialmente borrado. Aunque no ofrecía mucha información, esta pista fue suficiente para que la policía revisara los registros de niños desaparecidos. El hallazgo fue revelador. Pedrito coincidía con la descripción de un niño reportado como desaparecido 3 semanas atrás en una pequeña comunidad a varios kilómetros del hospital. La noticia llegó rápidamente a la madre del niño, quien llegó al hospital en un estado de angustia y desesperación. Al entrar a la sala y ver a su hijo conectado a máquinas, con el rostro pálido y heridas visibles, un torrente de emociones la invadió. Reconoció a Pedrito de inmediato, a pesar de su estado, pero había algo diferente en él. Sus facciones eran las mismas, pero su expresión parecía distinta, como si la experiencia que había vivido lo hubiera transformado profundamente. La madre se arrodilló junto a la cama del niño, sujetando su mano con delicadeza mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Sin embargo, su atención pronto se desvió al perro, que seguía sentado en la puerta, observándola con esos ojos intensos y llenos de significado. ¿De dónde salió ese perro?, preguntó con voz temblorosa, pero nadie pudo darle una respuesta clara. Algunos intentaron explicarle cómo el animal había llevado al niño al hospital, mientras otros simplemente guardaron silencio, incapaces de describir lo que habían presenciado esa noche. A medida que pasaban las horas, la madre comenzó a notar el extraño comportamiento del perro. Cada vez que Pedrito se agitaba o mostraba señales de incomodidad, el animal parecía reaccionar, moviéndose hacia la puerta o emitiendo un leve gemido. Incluso en los momentos en que Pedrito parecía estar al borde de perder la conciencia,
el perro levantaba la cabeza, como si estuviera transmitiendo fuerza al niño. Esto llevó a la madre a preguntarse si el perro había estado protegiendo a su hijo durante las 3 semanas en que estuvo desaparecido. Pero lo que más la inquietaba era que, a pesar de la conexión evidente entre el animal y su hijo, Pedrito no reaccionaba al escuchar su voz ni al sentir su toque. Como si una parte de él estuviera todavía perdida en algún lugar que ella no podía alcanzar. La historia tomó un giro aún más enigmático cuando una enfermera del equipo, con expresión de asombro, afirmó reconocer al perro. Recordó que había trabajado en otro hospital, en una ciudad diferente, hacía casi 10 años, y allí había sucedido algo inquietantemente similar. En aquel entonces, un niño gravemente herido había sido llevado a urgencias por un perro de aspecto inusual. Aunque las circunstancias eran diferentes, el perro que vio esa noche tenía el mismo comportamiento vigilante, la misma mirada intensa y, lo más sorprendente, un collar con símbolos extraños que parecían idénticos a los de este animal. La enfermera no pudo evitar preguntarse, ¿era posible que fuera el mismo perro después de tanto tiempo? La revelación dejó a todos desconcertados. Si el perro era el mismo, ¿cómo era posible que apareciera en lugares tan distintos con años de diferencia, siempre acompañado de niños en peligro? La enfermera, llena de dudas, decidió compartir su experiencia con los demás. Contó que, en aquella ocasión, nadie había podido explicar cómo el perro había encontrado al niño herido ni por qué había desaparecido poco después de que el niño se recuperara por completo. Era como si el animal cumpliera una misión y luego se desvaneciera, dejando más preguntas que respuestas. Mientras el equipo médico y la policía trataban de descifrar el misterio, otra cuestión surgió: ¿cómo había llegado el perro hasta Pedrito? La madre del niño, entre lágrimas, confirmó que nunca había visto a ese perro antes. Nadie en su familia tenía mascotas y el lugar donde Pedrito desapareció estaba lejos de cualquier área habitada. ¿Había estado siguiendo a Pedrito desde el inicio o había aparecido en el momento preciso para salvarlo? Estas preguntas alimentaban la sensación de que el perro tenía un propósito más allá de lo que cualquiera podía comprender. Lo que era innegable para todos los presentes es que este animal no era común. No solo por su comportamiento y su aparente capacidad para aparecer en los momentos de mayor necesidad, sino por la conexión inexplicable que parecía establecer con los niños a los que ayudaba. Algunos comenzaron a especular si el perro era un guardián espiritual, mientras otros intentaban encontrar explicaciones científicas o racionales. Sin embargo, el misterio seguía intacto y con cada nueva pieza del rompecabezas, la sensación de que estaban presenciando algo extraordinario se hacía más fuerte. En el centro de todo, el perro permanecía inmóvil, observando, como si esperara que su misión estuviera completa antes de continuar su viaje hacia lo desconocido. A medida que la investigación avanzaba, el hospital seguía sumido en una atmósfera de incertidumbre y asombro. Aunque los médicos estaban aliviados por la lenta pero constante recuperación de Pedrito, el misterio que rodeaba al perro seguía sin resolverse. Cada miembro del equipo tenía su propia teoría, desde las más racionales hasta las que rozaban lo sobrenatural. Sin embargo, todas tenían algo en común: ninguna podía explicar por completo la conexión aparentemente mágica entre el animal y el niño. La policía, mientras tanto, continuaba trabajando en el caso. Buscaron en los registros locales y nacionales alguna referencia que pudiera dar pistas sobre el perro, pero no encontraron nada que encajara. No había reportes de un perro perdido con esas características ni menciones de animales similares en incidentes recientes. Sin embargo, cuando ampliaron su búsqueda a historias más antiguas, comenzaron a encontrar patrones inquietantes.
Relatos esparcidos a lo largo de décadas hablaban de un perro guardián que aparecía en momentos de peligro extremo para salvar a niños, siempre desapareciendo sin dejar rastro después de cumplir su misión. Mientras tanto, en el hospital, la madre de Pedrito pasaba horas junto a la cama de su hijo. Aunque agradecía profundamente que estuviera vivo, no podía evitar sentir que algo había cambiado en él. Pedrito apenas respondía a su voz o a sus caricias, como si una parte de él todavía estuviera atrapada en lo que sea que hubiera vivido durante esas 3 semanas. La presencia constante del perro, que seguía vigilante a pocos metros de la habitación, le resultaba reconfortante pero también desconcertante. Había algo en sus ojos que parecía saber más de lo que podía explicar, como si guardara secretos que nadie se atrevía a descubrir. La extraña atmósfera del hospital también comenzó a afectar a otros. Algunos pacientes afirmaban sentir una calma inexplicable cuando el perro estaba cerca, mientras que otros mencionaban haber visto sombras fugaces en los pasillos durante las noches. Las luces seguían parpadeando sin razón aparente y los trabajadores de mantenimiento no encontraban fallas en el sistema eléctrico. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que el hospital estaba viviendo algo fuera de lo común. Un día, un investigador independiente, atraído por los rumores sobre el caso, llegó al hospital para ofrecer su ayuda. Era un especialista en mitos y leyendas urbanas y traía consigo documentos que hablaban de figuras protectoras que tomaban forma de animales. Al analizar el collar del perro, señaló que los símbolos grabados coincidían con los de una antigua tradición que describía a los guardianes de los inocentes. Según esta leyenda, estos seres aparecían solo en situaciones extremas para proteger a los más vulnerables, a menudo niños, y sus apariciones estaban siempre vinculadas a eventos inexplicables. El descubrimiento añadió una nueva capa al misterio, pero también generó más preguntas. ¿Era posible que el perro fuera realmente uno de estos guardianes? Y si lo era, ¿por qué había elegido a Pedrito? Mientras todos reflexionaban sobre estas incógnitas, algo inesperado ocurrió. Una noche, mientras la madre de Pedrito dormía junto a su cama y el hospital parecía tranquilo, el perro se levantó por primera vez desde que había llegado. Con movimientos lentos y deliberados, caminó hacia la habitación del niño, se detuvo al pie de la cama y dejó escapar un suave gemido. Pedrito, quien hasta entonces había estado casi inmóvil, abrió los ojos y miró al animal con una expresión que parecía mezclar gratitud y comprensión. La escena dejó a los presentes sin palabras. Pedrito intentó levantar la mano hacia el perro, pero antes de que pudiera tocarlo, el animal se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cuando un médico intentó detenerlo, el perro desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. El monitor de signos vitales de Pedrito comenzó a sonar, indicando una mejoría repentina e inexplicable. A partir de esa noche, el niño comenzó a mostrar una recuperación acelerada, pero también un cambio en su comportamiento. Aunque seguía siendo el mismo en apariencia, había en él una serenidad y madurez que no correspondían con su edad. Nunca habló de lo que había vivido durante su desaparición, ni del perro que lo había salvado, pero en sus ojos se podía intuir que sabía algo que los demás no podían comprender. El caso de Pedrito y su guardián quedó grabado en la memoria del hospital, no como una simple historia médica, sino como un misterio que unió lo mundano y lo extraordinario en una lección de fe, esperanza y lo desconocido. Durante semanas después del incidente, el personal y los pacientes continuaron hablando del perro, del aura de calma que había dejado tras su partida y del cambio evidente en Pedrito, que parecía haber regresado de su experiencia no solo más fuerte físicamente, sino también con una sabiduría inexplicable. Pedrito se recuperó por completo más rápido de lo esperado,
lo que desconcertó a los médicos. Aunque no hablaba mucho de lo que había vivido, hubo momentos en los que parecía a punto de decir algo importante, solo para detenerse, como si las palabras no fueran suficientes para describirlo. Los niños que compartían el ala del hospital con él comenzaron a referirse a Pedrito como el niño del guardián, una especie de héroe silencioso que había sido protegido por un ser extraordinario. Con el paso del tiempo, más detalles misteriosos comenzaron a emerger. La enfermera que había reconocido al perro recordó un incidente de su infancia en un pueblo lejano, donde también se había contado la historia de un niño salvado por un perro de ojos profundos y un extraño collar. Según esa leyenda, el animal había desaparecido tan rápidamente como había llegado, dejando a la comunidad dividida entre los que lo consideraban un milagro y los que temían que fuera un presagio. Ahora, al mirar a Pedrito, no podía evitar preguntarse si todas esas historias estaban conectadas de alguna manera, como piezas de un rompecabezas cósmico. El investigador independiente, fascinado por el caso, publicó un artículo sobre los guardianes de los inocentes, destacando el caso de Pedrito como el ejemplo más reciente de una serie de incidentes que se remontaban a siglos atrás. Sus teorías atrajeron la atención de académicos y creyentes, quienes comenzaron a visitar el hospital en busca de respuestas. Sin embargo, cuanto más investigaban, más esquivo se volvía el misterio. Los símbolos del collar no coincidían completamente con ninguna tradición conocida, y los intentos de rastrear al perro en otros lugares resultaron infructuosos. La madre de Pedrito, aunque agradecida de tener a su hijo de vuelta, no pudo ignorar los cambios en él. Pedrito parecía tener una intuición especial, como si pudiera sentir cosas que los demás no podían. En una ocasión, predijo con exactitud que un compañero de clase encontraría su objeto perdido en un lugar improbable. En otra, insistió en que su madre evitara un camino específico al regresar a casa, solo para que luego se enteraran de que había ocurrido un accidente allí poco después. Aunque Pedrito nunca hablaba directamente del perro, a veces dibujaba su figura con sorprendente detalle, el pelaje oscuro, los ojos intensos y el collar con símbolos que parecían cobrar vida en el papel. Con el tiempo, el caso dejó de ser una historia activa y se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja entre los empleados del hospital y los residentes de la comunidad. Sin embargo, la influencia del perro seguía viva en formas inesperadas. Una noche, durante una tormenta eléctrica, un guardia juró haber visto la silueta del animal en el borde del bosque cercano, observándolo antes de desaparecer entre los árboles. Al día siguiente, una familia que había estado perdida durante horas fue encontrada en ese mismo bosque, sana y salva. Pedrito creció y se convirtió en un joven reflexivo y sereno, con una conexión especial con los niños y los animales. Aunque evitaba la atención pública, se convirtió en un voluntario activo, ayudando en refugios y hospitales. Nunca explicó plenamente lo que había experimentado durante las 3 semanas de su desaparición, pero en ocasiones decía algo que dejaba a los demás reflexionando: no todo lo que nos protege necesita ser comprendido. A veces, lo que no podemos explicar es lo que más nos cuida. Años más tarde, cuando Pedrito dejó el pueblo para seguir sus estudios, dejó atrás una comunidad que nunca olvidaría la noche en que un guardián misterioso apareció para salvar una vida. Los símbolos del collar del perro, ahora reproducidos en pequeños amuletos por los artesanos locales, se convirtieron en un símbolo de esperanza y protección. Aunque nadie volvió a ver al perro, muchos creyeron que su misión no había terminado, que aún andaba por el mundo, listo para aparecer cuando fuera más necesario. El hospital, ahora modernizado y con nuevos equipos, mantuvo una placa en honor a Pedrito y su guardián, como un recordatorio de que, a veces,
lo inexplicable no solo salva vidas, sino que transforma corazones. En esa placa, grabadas en letras discretas, estaban las palabras que muchos creían capturaban la esencia de la historia, donde la lógica termina, comienza la fe. Y así, el misterio del guardián se mantuvo vivo, no como una historia cerrada, sino como una promesa de que, en este vasto y extraño mundo, siempre hay algo más grande velando por nosotros. Si te ha fascinado esta historia llena de misterio, aprendizajes y emociones, no olvides suscribirte al canal para no perderte relatos como este que despiertan la imaginación y nos hacen reflexionar sobre lo desconocido. Aquí encontrarás más historias que te atraparán, te enseñarán algo nuevo y te dejarán con ganas de seguir explorando los enigmas de la vida. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje lleno de sorpresas y descubrimientos.